Hola amigos de las inversiones cuidadas. Hoy tenemos que hablar de nuevo sobre XRP porque están pasando algunas cosas que a primera vista en realidad no parecen tan espectaculares. Mi XRP no está subiendo ahora mismo, no sé, más de un 30% al día. Bitcoin tampoco está explotando de repente. El mercado todavía parece bastante afectado, definitivamente, pero por eso mismo podría estar gestándose algo que, en mi opinión, es muy interesante. A veces los movimientos más importantes no son precisamente aquellos en los que todo el mundo ya está spameando cohetes o cualquier otra cosa en los comentarios. A veces simplemente comienza un movimiento más grande, justo cuando la mayoría solo dice, bueno, un pequeño rebote, eso no me interesa mucho. Pero bajo la superficie en XRP están ocurriendo ahora mismo tres cosas en paralelo. Por un lado, el gráfico muestra señales de vida donde muchos ya se rindieron o casi están desesperados. En segundo lugar, XRP contra Bitcoin se está poniendo cada vez más interesante. Para mí, eso importa más que una vela diaria. Tercero, tenemos AliUSD, donde stablecoins y pagos institucionales demuestran que XRP no es simplemente cualquier altcoin. Y al final, por supuesto, está la gran pregunta: ¿seguirá XRP siendo valorado como una moneda minorista o llegará el momento en que el mercado vuelva a valorar a XRP como parte de la infraestructura financiera global? ¿Tendrá que ser valorado de nuevo? Esa es la gran pregunta, pero yo diría que vamos a empezar ya mismo. Antes de comenzar, no olviden dejar un pulgar arriba si les interesa el mundo cripto, y para todos los que son nuevos, suscríbanse al canal, pero empecemos directamente con el mercado. Quiero decir, acabamos de empezar un nuevo mes. Y sí, estamos viendo actualmente una pequeña recuperación. Algunas monedas estaban en verde, Bitcoin ha rebotado un poco de nuevo, sí, XRP también, pero quiero decir, todavía no es motivo para sacar las botellas de champán de la nevera. Tenemos que ser honestos. El mercado en general sigue estando extremadamente debilitado. Bitcoin ha mostrado una debilidad extrema últimamente. El ánimo es malo. El miedo es extremadamente alto y muchas altcoins siguen estando en zonas extremadamente críticas. Y precisamente por eso ese rebote es tan peligroso de interpretar. Digo que hay dos posibilidades. La primera, esto es solo un dead cat bounce, o sea, un rebote breve en un mercado que sigue siendo muy débil. Bitcoin liquida algunos cortos. Hola. Se vuelven brevemente eufóricos y luego el mercado cae más. La segunda opción es que vemos las primeras señales de que la presión de venta en XRP empieza a bajar. Por eso mismo no debemos ser eufóricos, pero tampoco podemos simplemente ignorar el momento, porque en XRP la situación es mucho más interesante que en muchas otras monedas, pero la verdad es que Bitcoin sigue marcando el ritmo. Si Bitcoin sufre presión, XRP difícilmente resistirá. No se quedará al margen diciendo, está bien, haz lo tuyo, yo ya subo solo. Así simplemente no suele funcionar el mercado. Históricamente Bitcoin ha arrastrado a todo el mercado hacia abajo en las fases débiles. Y actualmente hay razones para seguir siendo cautelosos. Bitcoin ha comenzado el tercer trimestre con debilidad. Tales escenarios recuerdan a muchos las duras fases del mercado como en 2018 o también en 2022. Por supuesto, la historia nunca es una copia perfecta, pero uno debería observar estos patrones con más detalle y, sobre todo, no ignorarlos. A esto se suman las actuales incertidumbres geopolíticas, el sentimiento débil del mercado, la alta nerviosidad y simplemente este constante vaivén en toda la regulación. Aunque actualmente estamos en un camino mucho mejor, pero todavía sigue siendo muy volátil actualmente. Y es precisamente ahí donde entra en juego el Clarity Act. Quiero decir, todavía hay voces dentro de la regulación que son optimistas y creen que en verano habrá avances importantes, pero el mercado todavía no lo cree realmente. Las expectativas son bajas y eso en realidad, por otro lado, es interesante porque si llega un catalizador regulatorio positivo de forma inesperada, el efecto será mucho más fuerte que si todos estuvieran ya posicionados. Pero si se pospone, esa incertidumbre puede empujarnos a una fase lateral bastante tediosa. Por eso XRP parece más atractivo ahora, aunque Bitcoin y la regulación siguen siendo los mayores frenos a corto plazo. Los dos mayores frenos que tenemos actualmente. El RSI en temporalidades altas está muy bajo. Y esas zonas, históricamente en XRP, han sido a menudo las fases en las que el ánimo estaba por los suelos, pero las oportunidades también están aumentando y mejorando. Lo importante es que un RSI bajo no significa automáticamente que se haya tocado fondo. Eso sería demasiado fácil, pero un RSI bajo significa que el mercado está agotado. Muchos han vendido, han perdido la paciencia y ya no prestan atención.
Si XRP empieza a salir de esa zona, es una señal que hay que tomar en serio. No hay que entrar a ciegas ni apostar todo a una carta, sino observar el proceso. Las mejores entradas no son donde todo se siente bien y todos gritan lo maravilloso que es todo, sino que normalmente se encuentran en otro lugar donde se siente molesto, donde es extremadamente aburrido o donde el mercado parece muy aburrido o simplemente muy incómodo. Todo eso donde muchos ya están a punto de demonizarlo por completo, justo de la misma manera en que nos encontramos ahora mismo. Muy pocos hablan de cripto, a pocos les interesa en este momento, y esas son las fases en las que hay que actuar. Breve aparición de OKEx. Quiero decir, muchos inversores de Europa seguramente conocerán este problema. Ciertos productos estadounidenses como SPI o QQQ suelen estar restringidos o incluso no disponibles en los brokers clásicos. Y por supuesto, estos mercados están entre los productos más conocidos y negociados a nivel mundial, especialmente si ya eres activo y te ocupas de las criptomonedas. Puede ser interesante tener estos mercados directamente a la vista dentro de una sola plataforma de forma sencilla y sin tener que estar cambiando todo el tiempo. Aquí es donde OKX entra con los experts, permitiendo operar no solo cripto, sino también SPI y QQ experts directamente en sus cuentas en euros, lo cual es muy práctico. Es decir, invierte en SPI y QQ experts, que son los índices más grandes del mundo, directamente en tu cuenta de OKX, es decir, los más grandes según el volumen promedio diario de operaciones. Eso significa que tienes criptomonedas, índices bursátiles, experts y otros mercados, todo simplemente en una sola plataforma. Y allí puedes, como dije, cambiar de manera flexible entre las diferentes oportunidades de mercado. Por supuesto, recuerda que se trata de derivados, así que infórmate bien sobre el producto, las comisiones y los riesgos, y opera siempre de manera responsable. Encontrarás toda la información en la descripción del video en el primer enlace de la parte superior. Dicho esto, seguimos con el video. Pero se pone aún más interesante si no solo miramos XRP contra el dólar, sino XRP contra Bitcoin. Al final, esa es la cuestión clave. ¿Puede XRP superar a Bitcoin? Si XRP sigue siendo débil frente a Bitcoin, de poco sirve un pequeño rebote frente al dólar. Solo es el mercado recuperándose un poco. Pero si XRP empieza a mostrar una reversión frente a Bitcoin, se vuelve muy interesante. Veremos fortaleza relativa, y eso en el mercado cripto es clave. Es la primera señal antes de que el gran movimiento sea visible, es la calma antes de la tormenta. Por eso, el gráfico XRP BTC es para mí uno de los gráficos más importantes. Si XRP realmente logra formar un suelo allí y vuelve a ganar impulso, entonces ya no estamos hablando solo de un pequeño rebote, sino de la posibilidad de que el capital empiece de nuevo a preferir XRP sobre Bitcoin. Y eso sería otra historia diferente, pero ahora llegamos a la parte interesante. Mientras todos miran el gráfico, pasa algo en el lado del uso que podría ser más clave a largo plazo al USD y stablecoins en el XRP Ledger. Y aquí hay un malentendido que realmente hay que aclarar bien. Algunos dicen que las stablecoins reemplazan a XRP. Para muchos, eso también suena lógico al principio, si lo piensas un momento, pero desde mi punto de vista es simplemente una visión demasiado limitada. Al USD reemplaza a XRP, pero no del todo. Al USD funciona sobre una infraestructura en la que XRP juega un papel. Cada uso, cada transferencia, cada interacción en el XRP Ledger genera actividad en la red. XRP es prácticamente el componente nativo de todo el sistema. Por supuesto, XRP no va a dispararse a $100 mañana solo por unas cuantas transacciones con stablecoins, pero al final del día de eso tampoco se trata. Primero, se trata de que ALUSD esté en el XRP Ledger. Aportará actividad real, liquidez y relevancia institucional. Una stablecoin regulada no es una moneda más. Para bancos, proveedores de pagos y empresas, las stablecoins reguladas son más fáciles de clasificar que otros criptoactivos. Sin una estructura clara, sin un hilo conductor, es decir, si RLUSD crece y la liquidación con stablecoins aumenta, si las empresas y los proveedores de servicios empiezan a usar estos sistemas, se crea un ecosistema donde XRP no pierde peso, sino que adquiere una relevancia estratégica. Y precisamente esa es la gran diferencia. Muchos siguen pensando con la lógica antigua, es decir, prácticamente stablecoin o XRP. Yo lo veo más bien así. Los stablecoins pueden ser el anzuelo que atraiga el uso institucional al XRP Ledger y cuando el uso crece, por supuesto, la red también se beneficia en consecuencia. Esto encaja con que Ripple sigue ese camino. Pagos, stablecoins, liquidación, Latinoamérica, bancos e infraestructura. Eso no es precisamente lo más atractivo.
No es el camino de los meme coins, por supuesto, tampoco es el camino que más resuena en Twitter y que causa un gran revuelo, pero simplemente es el camino que encaja con los grandes actores financieros. Por eso a veces resulta tan seco. Y ese es simplemente un punto que hay que entender sobre XRP. Ripple y el XRP Ledger no fueron creados para ganar algún ciclo de hype en 2 semanas ni nada por el estilo. Quizás el proyecto apunta a algo que en ese sentido es mucho más aburrido, pero precisamente por eso también podría ser algo mucho más grande. Se trata de infraestructuras financieras, de compensación, de liquidación, de la propia liquidez y en general de toda la problemática de los pagos transfronterizos. Mejor dicho, de modernizar esa problemática. Se suman stablecoins reguladas y activos tokenizados. Claro, no es tan llamativo como una meme coin que rinda por 100, pero estos ámbitos son los que mueven el mundo real, una cantidad de capital asombrosa. Y quiero decir, imagina que estos sectores se fortalecen paso a paso durante años basados en blockchain. Entonces, la pregunta clave no es cuál moneda tuvo la comunidad más divertida de la semana o algo así, sino qué redes están preparadas técnica, regulatoria e institucionalmente, de tal manera que realmente puedan ser consideradas para procesos financieros reales. Y ahí es donde XRP es uno de los pocos activos que lleva años trabajando exactamente en esa dirección. Y que, en mi opinión, actualmente también está implementando muy bien y quizás veamos un cambio enorme en tan solo unos pocos años. Y entonces, por supuesto, llegamos a la gran pregunta del reajuste de precios. Quiero decir, ¿qué pasa si algún día XRP ya no se valora como un simple altcoin? Hasta ahora el mercado cripto solo conoce un marco de valoración, ciclo de Bitcoin, halving, bull run, alt season, crash, mercado bajista y vuelta a empezar. Es el patrón recurrente. Así es como todos hemos aprendido a valorar las criptomonedas, pero nunca hemos visto realmente cómo reacciona un activo digital cuando pasa de ser un activo especulativo de reventa a convertirse en una parte necesaria de la infraestructura institucional. Ese es justamente el punto. No tenemos un modelo histórico claro para eso. Mira, Bitcoin fue reevaluado cuando el mercado entendió que podría ser oro digital. Ethereum fue reevaluado cuando el mercado entendió que esto podría ser una plataforma de contratos inteligentes para aplicaciones descentralizadas, pero XRP sería una categoría completamente diferente y sobre todo nueva. Si XRP logra formar parte de los pagos globales, la liquidación de liquidez o las estructuras de stablecoins, su valoración será mucho mayor. Ya no se tratará de si unos inversores particulares compran, sino de si se integra en un sistema por el que fluyen valores reales, y ahí es donde, en mi opinión, se vuelve extremadamente interesante. En cuanto un activo ya no se valora solo por el hype, etcétera, etcétera, sino por su utilidad, la liquidez y su papel en la infraestructura, entonces el mercado puede hacer cálculos muy diferentes. Esto no significa que de repente sean posibles los $1000 en poco tiempo. Muchos todavía lo entienden mal o simplemente lo interpretan de forma incorrecta, pero simplemente significa que las personas que hoy dicen que XRP nunca podrá alcanzar el precio X suelen usar la lógica de valoración de un altcoin normal. Para un activo que tal vez no debería ser una altcoin normal, ese es el error de concepto, pero ahora debemos ser rigurosos. Quiero decir, hay dos escenarios. El escenario uno sería que XRP siga siendo principalmente especulación. Dependería entonces de Bitcoin, la liquidez, el retail, el FOMO y los ciclos de mercado. En tal escenario, XRP también podría subir con muchísima fuerza. Pero ¿cuál sería la consecuencia de eso? Claro, habría otra corrección brutal. El escenario 2 es que XRP logre con los años transición hacia un uso institucional real. Las stablecoins crecen. ALUSD se vuelve más relevante. El XRP Ledger se utiliza mucho más. La regulación se vuelve más clara. El settlement empresarial aumenta. Se añaden activos tokenizados. Entonces, XRP ya no será simplemente una moneda minorista. En ese caso, será parte de una gran apuesta de infraestructura tecnológica. Y la infraestructura se valora de una forma muy diferente al FOMO de Twitter y las redes sociales. Sí, y para mí eso es como que el núcleo también de este video no es que XRP suba hoy de alguna manera, un 3%, o sea que pronto iremos a la luna, sino que podríamos estar justo en una fase en la que el mercado todavía mira un gráfico a corto plazo, mientras que en el trasfondo, la historia a largo plazo se está volviendo mucho más fuerte. Y precisamente esas fases son peligrosas para las personas que solo miran el precio de hoy y que actualmente simplemente ya no tienen paciencia porque sobre todo porque tampoco tienen la experiencia de haber pasado ya por varios bull runs, etcétera. Sí, exacto. Muchos ya de por sí no tienen suficiente conocimiento sobre los ciclos del mercado y entonces piensan, bueno, ¿qué está pasando ahora, no? ¿Por qué todo está cayendo? Ah, esto ya no va a subir más. Cualquiera que ya haya pasado por al menos dos bull runs ya es mucho más, digamos, versado en el tema
Pero, ¿qué significa eso concretamente para las próximas semanas? También, a corto plazo, XRP sigue dependiendo de Bitcoin, por supuesto. Si Bitcoin vuelve a recibir una presión fuerte, XRP, por supuesto, también puede bajar aún más, sin duda alguna, un soporte importante. Por eso hay que vigilarlo cuidadosamente. Si XRP recupera resistencias y el gráfico XRP BTC muestra más fortaleza, sería mucho más interesante. No sería solo un rebote aislado, sino una señal de que XRP vuelve a atraer capital frente al mercado. Ahí pondría especial atención. Así que no solo al gráfico de XRP USD, sino también al de XRP BTC, y no solo a velas diarias, sino a marcos temporales más altos, no solo cualquier tipo de hype, no solo cualquier charla en Twitter, sino simplemente un uso real en el XRP Ledger que de hecho podemos observar, y sobre todo, no solo qué hace el precio hoy, sino si XRP está siendo llevado poco a poco hacia un nuevo papel que el mercado quizás aún no ha valorado correctamente. Sí, esas serían las preguntas que plantearía o en eso me fijaría, y no simplemente mirar ciegamente el precio. Pero pasemos a la conclusión. Quiero decir, XRP está ahora mismo entre dos mundos. Por un lado tenemos simplemente un mercado débil, un posible rebote de gato muerto, riesgo de Bitcoin, incertidumbre regulatoria y a corto plazo simplemente muchísimas preguntas abiertas. Por otro lado tenemos ALUST más stablecoins, infraestructura de pagos institucional, posibles flujos por ETF, esperanza regulatoria y un gráfico XRP BTC volviéndose interesante. Esta mezcla hace que ahora sea más emocionante, no porque todo sea seguro, sino porque la relación riesgo-oportunidad en estos puntos suele ser mejor de lo que emocionalmente parece. Si XRP sigue siendo una altcoin normal, simplemente seguirá siendo un juego de ciclos. Pero si XRP logra pasar de ser una especulación minorista a un verdadero proyecto de infraestructura, el mercado podría verse obligado a reevaluar completamente el activo. Y no quiero entenderlo solo cuando el mercado y el precio ya lo hayan descontado. Me gustaría conocer su opinión en los comentarios. ¿Ven ustedes a XRP actualmente más bien solo como un rebote a corto plazo? ¿O creen ya que en el trasfondo, por así decirlo, se está preparando una reevaluación mucho mayor? Como ya dije, escríbanlo con gusto en los comentarios. Si les ha gustado el video, como siempre, no olviden dejar un pulgar arriba. Para todos los que son nuevos, no duden en suscribirse al canal, pero definitivamente nos volveremos a escuchar en los próximos días. Estén atentos y hasta pronto.